esta celebración do 10º Día do Mariscal, que, como canto ten saído do mundo de Galea, é produto dunha ilusión, a de participar modestamente e arrimar o ombreiro á promoción da nosa bisbarra do eido turístico. Queremos que as nosas xentes e as alleas coñezan a nosa historia e que valoren as pegadas que os acontecementos deixaron ao longo dos tempos, enriquecéndonos culturalmente. Coidamos que o controvertido personaxe do mariscal Pedro Pardo de Cela é a grande referencia común para a bisbarra. Con ese espírito naceu hai máis de 40 anos a Ruta Pardo de Cela. E estamos convencidos de que contamos con recursos de primeira orde para potenciar os nosos povos a través da facenda turística. A actividade que ten a clave en 3 soportes: a existencia de valores singulares, naturais e culturais, a imaxe que sexamos capaces de proxectar e os servicios que podamos ofrecer. A marca Ruta Pardo de Cela debería servir de fío conductor para unha planificación e actuación conxunta e solidaria entre os distintos povos, liderado por as institucións. A gran dúbida é se os que rixen estas están polo labor. O mundo de Galea ofrece ofertar a causa, o seu esforzo e a súa imaginación, que son os recursos cos que conta. E nesta loita vai queimando etapas e levando á práctica unha serie de iniciativas sempre no eido cultural e social, afastadas de todo sectarismo político ou ciudadano, co único objetivo de, entre todos, espallar a existencia destas terras e da súa historia, da arte dos seus monumentos e da beleza das súas paisaxes, é dicir, a súa promoción. Neste proxecto quixéramos atoparnos con maior número de persoas, de xeito especial con aquelas que, sendo naturais da bisbarra ou con ela relacionados, pola súa relevancia social, intelectual ou profesional, dan nome e brillo á comarca. Con este criterio, neste 10º Día do Mariscal van ser investidas as seguintes: Dona Isabela de Castro, Marisol Moreda, oriunda do Concello de Foz, presidenta da Fundación Herederos de la Mar; o ilustrísimo señor don Xosé Manuel Romero Moreno, oitavo conde de Fontao; Otero Regal, artista plástico, ceramista prestixioso, nado na parroquia focega de Nois; e Carlos Folgueira, fillo, membro da saga iniciada polo seu pai como maiores divulgadores do histórico produto gastronómico que dá nome e prestixio á nosa comarca, a tarta de Mudoñedo. Vai abrir os actos deste día o ilustrísimo señor conde de Fontao e vai facelo referíndose ás vicisitudes e relacións, sei que non sempre pacíficas, entre as familias Moscoso de Altamira, os seus devanceiros, e a familia de Pardo de Cela, das que a Voz Populi, como é habitual en casos semellantes, dá versións non sempre coincidentes. Hoxe, cantos aquí nos atopamos, temos o privilexio de poder escoitar a quen, sen dúbida, é a voz máis autorizada para referir a auténtica historia, deferencia que cordialmente lle agradecemos. Rematada a exposición do señor conde, acudiremos á finca Galea e ali, no souto do Mariscal, cada un dos que hoxe serán investidos plantarán un castiñeiro. Finalizada esta, trasladarémonos á Sala Bahía de Foz, onde nos recibirán os sons das gaitas. Ao acceder ao que é o comedor, a sala, para o xantar, reclamen o sobre
que o seu nome estará ali nunha mesa posta para eso, para entregar as tarxetas, cobrar os impostos. Cada sobre ten o seu nome con toda a alimentación dentro. Entonces, esa é unha operación que se fai moi rápida, é dicir, non. Bueno, o menú que degustaremos tamén ten a súa importancia, tampouco vai que ser moi así, non? Será a empanada de zamburiñas, o queixo de San Simón e da Ulla, a merluza en salsa verde, a tenreira con guarnición, o xelado e a tarta de Mondoñedo, e os viños Albediño Martín Torres e Mencía Algueira, e cafés e chupiños. Tras as investiduras, Marisol Moreda pronunciará unhas verbas no nome dos novos membros da Orde do Mariscal e para o remate, o dúo Maica e Joanny darán un breve recital de cancións. Esperamos que todos disfrutemos dunha grata xornada e nos quede a boa lembranza deste 10º día do Mariscal. E amigas e amigos, escoitemos xa a palabra do ilustrísimo señor don José Manuel Romero Moreno, conde de Frontal e marqués de San Salvador. Gracias. Estimado señor presidente de la Asociación O Mundo da Galea, miembros de su junta directiva, y ustedes me van a permitir que me dirija de un modo especial a su portavoz, el impulsor de toda obra espiritual y cultural en Foz, Suso Fernández, y a quien ha querido enraizar en su pueblo, en su propio suelo y casa, y así lo haremos después plantando un árbol, el origen de esta feliz idea como es Emilio Méndez. Queridos colegas, en la celebración del día de hoy, en el que somos honrados con el recuerdo del Mariscal y en el que nos comprometemos de forma especial con las gentes y las tierras de la Mariña, precisamente el año que es el 10º de la celebración del Día del Mariscal. Queridos, queridas, muy apreciados antecesores de esta honra y que os encontráis aquí para acompañarnos y para renovar el homenaje y el compromiso que habéis asumido en su día. Querida condesa de Fontao, mi compañera de vida y mi modelo en el amor a esta tierra. Amigos, señoras y señores, tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi nombre y en el de mis compañeros de investidura, con la seguridad de que es porque soy el decano de todos ellos y por su amistosa deferencia. Sé que puedo traducir y asumir en su nombre los sentimientos de profundo agradecimiento a la iniciativa y a la generosidad que supone la invitación de unirnos al grupo ya nutrido de donas y cabaleiros do Mariscal Pardo de Cela, hoy representados aquí, con los que cariñosamente nos han querido acompañar, legitimando con ello nuestra investidura. No puedo dejar de expresar y de manifestar que algunos de ellos me han honrado con su especial amistad, como son Rosa y Luisa Castro, miembros muy vinculados a nuestra casa. Arcadio Mon, a Nemesio Rodríguez, a Ángel Hermida, siempre en el recuerdo a Blanca García Montenegro, con la que me une amistad profunda y entrañable parentesco. Eduardo Pardo Guevara, Isidro Díaz Pardo y Francisco del Riego, todos ellos maestros en galleguismo y tantos otros. De mis acompañantes, nada debo anticipar sobre sus personalidades que serán, en su momento, expuestas por otra voz más autorizada que la mía. Solo manifestar que en su amor por nuestra tierra y nuestras tradiciones encuentro el mejor marco personal en esta ocasión tan satisfactoria para mí. Presidente, miembros de la Junta, gracias muy sinceras, y esperamos todos los nombrados ser fieles y consecuentes con el honor que nos hacéis partícipes. Cuando Suso Fernández, en una muy cariñosa comunicación, me anunció la propuesta de la Junta Directiva de la Asociación, por la que se me invitaba a recibir la calidad de caballero de Pardo de Cela y asumir la tarea de intervenir en nombre de todos en el acto inicial de la celebración, acepté inmediatamente y de buen grado. Las razones son muchas,
Hace mucho tiempo que he conocido y admirado los esfuerzos de Suso, Emilio y los integrantes de la asociación por mantener vivas las tradiciones históricas y culturales de nuestra tierra, recordar sus figuras, poner en valor su patrimonio histórico y cultural, hacer participar a todos los miembros de la amplia comunidad de la Mariña Central en esos afanes, crear en definitiva una conciencia profunda y sentida de nuestra identidad común. Por otro lado, el ejemplo de tantos amigos y amigas que me han precedido y de los que he ido aprendiendo tanta riqueza espiritual y simbólica y sintiendo tanta y tan profunda coincidencia en ideales y sueños. El ánimo de sentirme acompañado en este día por estas personalidades tan variadas y tan aleccionadoras en su vida y en sus dedicaciones es otra importante razón. También todo ello me impulsó a aceptar y tratar de aportar en mi intervención datos, reflexiones o recuerdos que unieran la historia general y la historia familiar, de la que me considero continuador y a las que me gustaría tener como modelo y ejemplo. Se me ocurrió inmediatamente, y así lo propuse, un recorrido histórico, pequeño recorrido histórico, por las relaciones, en muchos casos compleja y dialéctica, entre las casas de Moscoso de Altamira, a la que pertenezco y represento, la Casa Pardo de Cela, cuyo representante señero es a quien cada año recordamos, y este año por 10ª vez desde esta asociación, y la propia Mariña de Lugo. El tema fue aceptado y ahora, con permiso de todos ustedes y la promesa de ser discreto en el uso de la palabra, me propongo exponerlo como si estuviéramos alrededor de una amplia mesa de familia recordando nuestro pasado. Eduardo Pardo de Guevara dice, que es un insigne historiador de la nobleza gallega, dice, y coincido con él, en que los Moscoso de la Casa de Altamira tienen su origen en el linaje fundado por don Pedro Vidal en 1244, de su segunda mujer, Teresa Sánchez de Ulloa. Un nieto de este matrimonio fue Lope Pérez de Moscoso, señor de Altamira. Conviene señalar que tras una larga secuencia genealógica, los Moscosos, en tiempo de quien fue el fundador del condado de Altamira, se asentaron como centro geográfico de su influjo en el castillo de Vimianzo, en la provincia de La Coruña, que entre 1425 y 1429 pasó por primera vez a formar parte de las propiedades de los Moscoso, que ya estaban asentados en las Torres de Mens y en Malpica. La historia de este castillo se vincula desde entonces a la familia que constituirá después el condado de Altamira en la persona de Lope Sánchez de Moscoso. Una de las características fundamentales de los Moscoso es su vinculación al poder real. Pero no puede decirse que esta actitud procediera de una firme convicción ideológica, sino de los juegos de poder que hacían adoptar posiciones muy lábiles a quienes eran significativos en la vida social tan férreamente feudal de Galicia. Más tarde, las posiciones sociopolíticas se decantarían más por su propia voluntad institucional, pero hasta el momento estas motivaciones eran tácticas y en las que influía la propia conveniencia del protagonista histórico que se tratara o las ventajas para su estirpe. En el caso de los Moscoso, su posicionamiento fue frente a la Mitra de Compostela y a favor del poder central. Así, en 1465, Vimianzo sirvió de prisión para el arzobispo de Compostela, Alonso de Fonseca II, encerrado en una jaula que la leyenda dice que era de oro durante 2 años, por orden de Bernal Sánchez de Moscoso. Las revueltas y mandiñas constituyeron un marco en el que todas esas posiciones se radicalizaron de modo extremo. De este modo, el castillo, como tantas otras residencias y fortalezas, no fue una excepción, y asediado fue tomado por las armas y destruido en 1467. Al rematar la revuelta, el castillo se reconstruyó por orden de Fonseca II, que entonces era el que había tomado el poder sobre sus enemigos. El protagonista de estos enfrentamientos fue, como digo, Lope Sánchez de Ulloa y Moscoso, que por fin derrotó a aquel y a partir de entonces, hasta ese momento solo utilizaba la denominación de vizconde de Finisterre, se intituló como conde de Altamira, llegando a rivalizar esa familia con las de los condes de Lemos y los condes de Monterrey. Con la derrota
de 1472 supone que Vimianzo y lo que ello significa vuelve a manos de los Moscoso. A partir de ese momento será el centro de una jurisdicción señorial con dominio sobre Camariñas, Laje y Mujía. Antes de la llegada al poder de los reyes católicos se formaron dos bandos en Galicia. Uno que amparaba los derechos al trono de doña Juana, que llamaba la Beltraneja, supuesta hija de Enrique IV, y cuyo abanderado en Galicia fue Pedro Álvarez de Sotomayor, conde de Camiña, con el apoyo del rey de Portugal, don Alfonso, y otro que seguía a doña Isabel, hermanastra del rey Enrique IV, entre los que se estaban el mariscal don Pedro Pardo de Cela, el arzobispo de Santiago, don Alonso de Fonseca, el conde de Lemos, don Pedro Álvarez Osorio, el conde de Rivadavia, don Bernardino Pérez Sarmiento, el conde de Monterrey, don Sancho Sánchez de Ulloa y Diego Andrade. Otros linajes, muy probablemente por razones de estrategia de puro interés particular, al que me he referido antes, se mostraban renuentes a pronunciarse a favor de uno u otro pretendiente, como el mariscal Suero, Gómez de Sotomayor y el conde de Altamira. Pero ya desde entonces los nombres Moscoso y Pardo de Cela aparecen en la historia de modo enfrentado. Este enfrentamiento no procede de su posición frente a la revuelta irmandiña que se estaba entonces planteando, en la que creo reconocer una postura común. Se debe al feroz enfrentamiento al que me he referido. Pero aparte de la guerra por la sucesión de Castilla, la nobleza gallega estaba agrupada en bandos irreconciliables, pero muy lábiles, como ya les decía, que se combatían encarnizadamente en una permanente guerra. Por un lado estaban los que he citado anteriormente, que el mariscal, el conde de Monterrey, el arzobispo Fonseca, que combatían contra el conde de Altamira, que ya había decidido terminar con la indecisión de su posición política, sostenido por Diego de Andrade. Por otro lado, el conde de Camiña atacaba específicamente a los intereses del arzobispo, y el conde de Lemos tenía su guerra particular contra el conde de Benavente y el marqués de Astorga. Pero estas enemistades, como he señalado, no son más que una regla general, pues a las veces vemos a los Altamira combatiendo contra el conde de Camiña, otra el de Lemos junto con él al de conde de Benavente, etc. Era aquella una maraña de batallas, tomas de tierras y fortalezas, matanza de vasallos y destrucciones masivas de bienes sin fin. Se unían unos con otros para seguidamente enemistarse y luchar entre ellos. Señoreaba una nobleza de hombres fieros y belicosos que a la sazón estaban más levantiscos que nunca. La tierra era poca, las rentas escaseaban, por lo que a título de encomienda se apoderaban de bienes de los monasterios y de la mitra compostelana, y por supuesto expoliaban a los campesinos y a los habitantes de los burgos. En aquella época podemos decir que todos, en mayor medida, estaban en guerra. Esta guerra no había cesado desde los últimos levantamientos de hermandades que habían sido aplastados por estos mismos señores que ahora luchaban entre sí. Contra aquel desorden y con el fin de acabar con la situación de conflicto permanente de la nobleza gallega, con un efecto absolutamente pernicioso para la generalidad de los gallegos, los reyes católicos encargaron su pacificación a Fernando de Acuña, hijo del conde de Buendía, como gobernador del reino y justicia mayor, con una fuerza militar integrada muy potentemente con lanzas a caballo e infantes, y con autoridades como el alcalde mayor, que fue don García López de Chinchilla. Esta misión fue cumplida, fue llevada a cabo con la ayuda de la Santa Hermandad con toda radicalidad hasta la anulación de los levantamientos, enfrentamientos y ejercicios de poder frente a todo y a todos de esa nobleza que dejó de tener influencia y significación política, con los abusos e injusticias correspondientes que había tenido hasta entonces. Como sabemos, quien ofreció más resistencia fue Pardo de Cela, yerno del conde de Lemos, al estar casado con su hija doña Isabel de Castro, que se había convertido en un poderoso y temerario noble con importantes posesiones en tierra gallega
y lo que aún lo hacía más temible, el heredero natural del estado del conde de Lemos a la muerte de este. Sin embargo, en diciembre de 1483, y eso no es necesario que ahora dé mucho detalle porque ya habrá sido recordado tantas veces a lo largo de estos 10 años, rodaba en la plaza ante la iglesia mayor catedral de Villamayor de Mondoñedo la cabeza del mariscal don Pedro Pardo de Cela y dos de los hidalgos que la apoyaban. Pero lo que me interesa señalar ahora es que, pacificada Galicia de las guerras, devastamientos, tropelías e injusticias, las casas nobles gallegas, perdidas a su entender las ocasiones de engrandecerse por los abusos que se habían terminado, y entre ellos la mayor parte de los Altamira, optaron a partir del siglo XVI por trasladarse a la corte y dejar la administración de su tierra a encargados y delegados. Sin embargo, una importante rama de los Moscoso quedó íntimamente vinculada a la Mariña de Lugo como gran honor y como compromiso y vinculación con sus tierras y su gente, que es a la que se concedió más tarde el condado de Furtado. Es en el siglo XIV cuando empieza la vinculación de los Moscoso con la Mariña, en una vinculación que se ha mantenido de padres a hijos hasta el día de hoy. Así, en 1347, la familia recibió el aforamiento de los pazos de Cangas de Foz y del Castro de Castrelo. Es algo posterior el asentamiento de los Moscoso que se produce en las proximidades de San Martín de Mondoñedo, en torno al lugar aún existente denominado entonces Ferreira y hoy Ferreira Bella. Allí un nieto de aquel primer conde de Altamira amplía las posesiones de las que la familia era titular en la zona, y en 1531 este sucesor del conde, don Vasco López de Moscoso, construye el Pazo de Ferreira. La definitiva vinculación se produce cuando su hijo, Sancho López de Moscoso, en 1545 recibe la patente de Felipe II para la constitución de un mayorazgo y vinculación de esas mismas tierras y los derechos sobre 8 parroquias de esa zona. Esta decisión real supone un reconocimiento a la creciente disposición histórica de la estirpe Moscoso en su alineamiento junto a la corona. Lo que inicialmente fue más bien una posición estratégica, como decía, y determinada por los equilibrios de poder e influencia en Galicia, se había ido convirtiendo en una lealtad consciente y reforzada. Esas parroquias, incluidas en el mayorazgo, eran sufragáneas del arzobispo de Santiago y se mantenían como un islote de competencia ajena a la potestad del obispo de Mondoñedo. Por esas fechas, su titular, Fray Antonio de Guevara, del que habla de un modo curioso Miguel de Cervantes en el prólogo del Quijote, solicita del rey la sumisión a su mitra de estas parroquias. El rey decide que no serán para ninguno de los dos prelados, sino para una familia de probada fidelidad a su persona. Esta será la causa más importante del enraizamiento de mis moscosos de Altamira en la Mariña. ¿Y cómo se desarrollaban en ese tiempo las relaciones entre moscosos y pardo? Parece que los conflictos o tensiones derivadas del pasado, acordemos que estamos ya en el siglo XVI, que sin duda debían existir, no han dejado rastro en lo que llamamos historia general de la zona. Sí lo hay en las leyendas, y alguna me voy a permitir relatar. A comienzos del XVII, don Lorenzo López de Moscoso, Miranda y Ron traslada la casa principal de Ferreira al actual emplazamiento de Fontao, en donde en 1616 construye un pazo y una capilla dedicada a Santa Catalina. La razón del traslado es que los moscosos se han convertido en armadores de buques balleneros y necesitan instalarse en las proximidades de la costa, del puerto de Nois y del astillero de San Andrés, como motivo muy justificado. Pues bien, la leyenda viste a ese traslado de los tintes novelescos y teatrales de un drama romántico. Se dice que el traslado se produce porque la tradicional enemistad de las dos casas nobles originaba continuos roces entre sus miembros por la proximidad de la torre de la Fruseira con Ferreira, llegando incluso a decirse que el señor de la Fruseira, situado a la altura que todos conocemos, molestaba e irritaba al de Ferreira
con los continuos reflejos de un anillo que manejaba desde su peña y pretendía deslumbrar a los moscosos. La leyenda concluye que para evitar estos desaires, los Fontaos se instalaron en el actual emplazamiento, protegido, como ustedes saben, de las vistas y las intromisiones de los pardos de Cela. La casa de Fontao entró en el siglo XVIII firmemente asentada en la Mariña, y desde aquí se concertaron matrimonios con multitud de nobles linajes gallegos, cuyas cabezas se encontraban en Madrid, pero aumentando sus posesiones y señoríos que en algún momento llegaron a comprender territorios que abarcaban desde Betanzos hasta Navia en Asturias, pero sin abandonar nunca su enraizamiento inicial. Me es especialmente grato recordar que precisamente a principios de ese siglo, una hija de don Antonio Moscoso Maña y Quirós, llamada Beatriz, contrajo matrimonio con don Pedro Flores de Losada, de la Casa de los Condes de Torre Penela, y de ellos desciende la actual condesa de Fontao, que une a su entusiasmo con Fontao la Mariña y Lugo, profundas raíces de vinculación profesional. Somos primos novenos. Ya se comprende así cómo entiende y cómo se ha comprometido con todo ello. Pasado un siglo, mi antecesor, don José María Moscoso de Altamira, ocupó cargos de gran relevancia en el gobierno central y en los municipios de Mondoñedo y Ferrol. Como se decía entonces, puso casa en Madrid, como lo había hecho siglos antes la gran mayoría de la alta nobleza gallega. Lo que se diferenció de aquellos es que no dejó de estar firme y directamente conectado con Galicia sin intermediaciones de vicarios o apoderados. Otra circunstancia muy romántica reforzó la vinculación de la familia a Galicia. A mediados del 19, la única hija de don José María, Sofía, de ahí viene el cambio de apellidos, contrajo matrimonio con una persona de gran calidad humana y profesional, era un brillante militar, pero no del completo agrado de su exigente padre. Este no impidió la boda, pero su inflexible disgusto le llevó a ordenar al nuevo matrimonio que no dejase jamás Galicia, en concreto y exclusivamente en Santa Marta de Bavío, en Betanzos, que era ya propiedad y señorío de la familia, hasta que pasados muchos años, incluso tras la muerte de su padre, pudieran incorporarse a la corte. Este hecho fue un elemento más que creó multitud de lazos de amistad y relaciones que convirtieron la casa de Fontao en una arquetípica nobleza gallega a la que se unió en los años 50 del pasado siglo el título de San Saturnino, con el que existía vinculación familiar desde antes. No quiero seguir aprovechándome de su atención amistosa y cumplir la promesa hecha de discreción en mi parlamento. Sin embargo, me van a permitir que termine con dos reflexiones sobre estos hechos, que no como experto, porque no lo soy, sino como interesado y comprometido por lazos familiares he expuesto ante ustedes. Lo que me importa destacar, en primer lugar, es que los Moscoso, de padres a hijos, han seguido presentes en la Mariña de Lugo, se han mantenido en ella y en cada generación han renovado su compromiso con esta tierra y sus gentes. Les aseguro que con ese honor que me confieren hoy, me siento reforzado en ese compromiso que he aprendido de los Moscoso, de los Fontao que yo he llegado a conocer, y muchos de ustedes también, y a los que quiero ser leal en su ejemplo y dar testimonio y homenaje por su propio compromiso a lo largo de mucho tiempo. Otra reflexión es que no hay modo de superar guerras, banderías, enemistades entre personas o entre linajes, sino en la integración en una unidad superior. Los opuestos entonces moscosos y pardos, cuyos enfrentamientos se fueron difuminando en el tiempo, aparecemos hoy integrados en este nivel superior de una muy rica, profunda, generosa y fecunda comunidad que está constituida por un auténtico mundo, un mundo de Galea. En esta superación integradora, en una síntesis de contrario, y permítame esta cita que no quiere ser pedante, sino homenaje a don Pedro, como dice Hegel, es la auténtica humanidad y racionalidad. Y de esta perspectiva, un sucesor de los Moscoso quiere repetir hoy, con otros ojos y otro espíritu de los que pudieron ser los de sus antepasados en aquellos tiempos, ese homenaje popular que ustedes conocen todos, pero que yo me permito repetir en gallego mal, porque lo hablo mal, y por eso he hablado en castellano antes de destrozar esta bellísima lengua, pero que ahora me atrevo a recitar, porque antes lo he procurado con un maestro y
con maestra muy significada y muy acreditada en casa. Por treisón tamén vindido Xesús noso Redentor, e por aquestes traidores Pedro Pardo, meu Señor. 22 foron chamados os que vindido o han, non por fame de sustentos, de carne, viño, nen pan, nen por outro minister que falezca de bondad, senón por súa vilaicía e máis por má intensado. Eles quedan por traidores, e seu amo por leal. Por os reis a súa filla sendas terras mandan dar. A Deus darán contadero, que lles queira perdoar. Aquí acabou a Frouxeira e a vida do mariscal. La figura del mariscal se insertó en la leyenda de las gentes y las tierras de la Mariña y de toda Galicia. Hoy quiero expresar este homenaje desde la posición del sucesor de una familia que luchó contra él y se opuso a sus planteamientos y significados, pero que hoy precisamente tiene con esa figura un elemento común, que es sucesor y titular de una voluntad de integración, ya no de leyenda, sino de realidad palpitante en las gentes y las tierras que hoy habéis querido reunirnos en un nivel que trasciende esa historia que hemos repasado juntos, en el nivel de la amistad, de la solidaridad y del profundo afecto. Muchas gracias. donde van a ir por años todos los investidos hasta la fecha. Y entonces este 2012 son 4 investidos. Queréis decir que este centro de clínica fue adquirido por el señor Galea que vai a quedar anexionado. Tratamos de que este souto sea un souto moi grande e non alineado, senón que é un souto variado. Ese é o motivo por que vamos a hacer esta plataforma. É dicir que cando volvan a visitalo tendrán un número e habrá un árbol. ¿Dónde vai a plantadora? Entonces, para que pase... Si os sei que a planta sea outra Marisol. Marisol. No, te ayuda Emilio. Te ayuda, no. Emilio.
Póngase por ya que terminó el trabajo. No, yo para nada. Por aquí. A ver, Alex. Perdona que te quite. Tráigame un pavo. Para dar yo como estaba. Yo ya he puesto mucho. Emilio es técnico en la materia. Vamos a confiar en que... Hombre, Emilio seguro que... Oye, esto de plantar un árbol es emocionante, ¿eh? Claro, tú échale izquierda. Esa fotografía, que es lo que testimonia la cuestión. Tener un hijo, plantar un árbol, ¿qué más será? Así es. Un libro, un hijo y un... Ah, libros yo tengo 7. Un árbol. Oye, no diréis, ¿eh? Ya está aguanta, ya aguanta. Este crece, y está creciendo. Ya da fruto. ¿Y el agua? Ya comemos la Agua. Bueno, yo sigo echándole para que agarre bien, ¿eh? Sí, sí. Y yo voy a atarlo para que me lo Qué barbaridad, qué energías tenemos, ¿eh? Marisol, cuando quiere puede parar, ¿eh? No tiene por qué. Ahora ya Está empeñada en que no se muera. Bueno, un aplauso. Vale, muy bien. toma otro. Este es mío entero. No, hay que cambiarle la... Oye, si hay que venir a regarle, cuidarlo. Sí, pues a ver. Marisol, Marisol. Bueno, Es ahora mi que... castaño. Ahora... Mi castaño. Sí, señor. Que no va a preparar este verano. Más grande para mí. Oye, me ha quedado bien plantado, ¿eh? Me ha quedado bien. Enhorabuena. Este seguro que prende bien. Este prende, venir a regarlo, ¿eh? Estoy yo por Madrid, venir a regarlo el árbol. A ver, José Manuel, ¿qué hace? A ver qué hace José Manuel. A ver si lo planta como yo. Trae la pala. La pala. Marisol, a ver cuál es el que nos seca, ¿eh? Tenéis ahí una competencia. Ninguno de los dos. Cuando traigas a los nietos a enseñarle el árbol y dice, mira, el mío creció más, está mejor plantado. Espero que esté aquí. Con los nietos. Sí, hombre. Y ahora esta no. Esta también. Agua. Agua te seca. Por favor. Ahí hay un Pero aquí hay un vacío. Esto para la posteridad, la primera y la última vez que lo hice. Una miradita. La frase quedará. Ya estoy harto de fotos. ¿Más? No, ya está. Ya está, ahora ya le echan Espera que le van a traer el agua. echan agua, un aplauso entonces. Espero. Sí. Una herencia. Vete practicando para cuando toque. Ensaya. Eso sí. Me han plantado mucho. Esto ya bendició. Un soldeiro antes. ¿Alguien puede ir por agua? No, voy yo. Voy yo por agua. ¿Dónde voy? Ahí vayan ahí como Ella es un técnico, ya anda profundizado. corremos todo. Aquí me han dejado sin... Non apuros tanto. Porque va muy rápido. Chavales, ¿Qué estás diciendo? Tú pareces un obrero. ¿dónde vais? Eres un artista. No, es un artista.
A este sí. Bota agua, xa. Pero para, para. Aí, un aplauso. Deixa algo pode máis. Tudo para tirar de vista. O primeiro tiña 4 anos cando plantei. Pues estás un pouco maior respecto a aquela edad. Pero Pouco. un poco mayor, pero poco. Vamos aquí a ver, Este mi nieto. ahora vamos. Sí, como no. Sí. Esto es una gloria, te vas a hacer curado. Bastante más. Mira, en Xunqueira temos unhas asociacións que todos os inviernos plantamos árboles. Casi siempre me toca a mí, porque los otros van a sacar de foto. Gaiteiro, sabes, ponte aquí este Fabi. Ya vale. Ahora vamos a finalizar con el himno gallego en honor a los investidos y al mariscal Pablo de Celas, pero el gaitero va a buscar la gaita que la dejó en casa. Vienen ahora, nos falta uno. Tenemos que esperar por el gaitero. Un minuto. Encantado. Igualmente. Xa despídete. Moitas gracias. Que despois como eu un par de veces mentras ahora xa deixas vai. Vale, moitas gracias. Para con Paco que nos hasta por Encantado.
Cada día, cada home, cada feito, fan moitos días, moitos homes, moitos feitos. A historia é como unha grande paisaxe na que o grande angular do historiador intenta recollelo todo para caer nalgún feito, nalgún home, nalgún día. A historia é como unha grande... Non, estamos no século XV. É o día calquera. O home é Pardo de Cela. E o feito, cando o século XIV estaba a se rematar, chuvias, xeadas e vento con abundancia sin par, anos de fame trouxeron, sin rendas con que pagar as obrigas dos labregos cos seus señores feudais. Os señores feudais, acostumados que estaban a vivir sin traballar, bandoleiros se voltaron con unha forza brutal, asaltando a quen pasara por un camiño ou lugar, obrigándoles a dar o que vían de ganar. Os labregos cabreados non podían aguantar esta azote de injustizas de quen lles quitaba o pan. Foi no ano 1467 cando se produce o levantamiento irmandiño. Tiñan que reventar, e que tiñan que romper, e que tiñan que cabrearse. Tiñan que poñer frente a tanto desmadre. Nestes intres aparece un home. Para uns, un santo. Para outros, o Demo en persoa. Para nós, que Pedro Pardo de Cela fora un non home de paz é algo que neste acto non vimos a plantexar o mundo de Galera. Voces oirán da ouno con argumentos ben feitos para colgarlle unha soga ou telo por ventureiro. Señor Presidente, directiva, socios do mundo de Galea, autoridades, ben queridos amigos, este acto que vamos a presentar, o 10ª edición do Día do Mariscal Pardo de Cela, queremos que sexa testemunha da importancia que o mundo de Galea confire ás personaxes e os feitos
que aconteceron e acontecen ao longo dos séculos. Recuperar pasaxes, relembrar fazañas, espallar historias, lendas, cantigas, recuperalas. É un dos obxectivos desta asociación cultural, pero con ollos no futuro, o mundo de Galea quere ser pluma, quere ser cancionero vivo a través das personaxes que a escriben hoxe. Se a historia é mestre de vida, historia ten que ser, como non, sobre todo a memoria dun pobo. E de facelo deste xeito está a procura esta asociación cultural que xa leva 16 anos ás costas á procura de cumprir estes obxectivos. E faino porque sabe que actualizar a historia, rememorada, é un exercicio de liberdade e de recoñecemento polo que pasou, sen tomar partido nin bandeira nos feitos nin coas persoas, porque todo o mundo ten dereito a expresar o que leva dentro. Sí, señores, a historia é a memoria dun pobo, é o orgullo dese pasado común que serve como elemento fundente, palabra bonita, elemento fundente que nos fai compartir un sentimento uniforme ante a pluralidade de ideas, xentes, costumes que habitan, que viven connosco, que son nosos veciños e que nos identifican con eles, nunca contra eles, senón romperíamos a tolerancia. A tolerancia que é, señores, o único espello que non deforma a realidade, que permite estar a cada quen en frente da vida. Podemos afirmar que un pobo que acorruncha o seu pasado histórico, que descolga as personaxes dos calendarios nos que estiveron porque non pensaban como a él, ou nas calles, como non pensaban como a él, ou nas rúas, ou nas plazas, porque non pensaban como a él, ou que ignora os feitos porque non son como el quixera, está destinado a extinguirse. E o mundo de Galea non vai nesa liña. Calquera personaxe, calquer feito, bo ou malo, é noso, foi noso e forma parte de nós. Por iso, hoxe e aquí, neste acto de investidura de cabaleiros e dona de Isabel de Castro, queremos, por unha banda, por unha parte, recoñecer a quen deu nome, sombra e resplandor aos concellos que coroan a ruta Pardo de Cela, que con tanto acerto diseñou e puxo a andar aquí o noso grandullón Suso. E por outra, queremos recoñecer públicamente o labor dos que van ser nomeados por seguir mantendo a historia como facho acceso que alumee a todos por igual, aunque cada quen vexa o mundo do cor que queira. Son persoeiros que dende o mundo de Galea se empeñan en crear, en aportar, en espallar rayolas de luz, de recordos, de lembranzas, para conseguir unha convivencia máis próxima entre séculos, décadas, lustros, e sobre todo, para facernos herdeiros dunha historia rica ou pobre, pero é a nosa historia a que fomos facendo, a que fomos fiando pouco a pouco. Este é o pretexto que a Asociación Cultural O Mundo de Galea buscou e busca, ano tras ano, para proclamar públicamente a valía e cabaleirosidade dos persoeiros que van a ser distinguidos, como acordara unánimemente a Xunta Rectora e refrendara a Xunta Xeral, según nos vai ler don Enrique Geada, secretario desta asociación. Don Enrique, ten a palabra. Houve un pequeno problema de ser a crisis cun micrófono do lado do secretario, entón temos que utilizar o micrófono do mestre de ceremonias Ramón. Benvidos á 10ª edición do Día do Mariscal. Señor Presidente, donas de Isabel de Castro, cabaleiros do Mariscal, amigos do mundo de Galea. No día de hoxe, 18 de agosto do presente ano 2012,
cumpre dar lectura á acta da xuntanza de carácter extraordinario celebrada pola Xunta Rectora do Mundo de Galea o pasado 11 de xullo, donde foi tratada como punto único a proposta de nomeamento de Dona de Isabel de Castro e Caballeiros do Mariscal Pardo de Cerda. Dice así: a Xunta Rectora da Asociación Mundo de Galea, visto o expediente incoado ao efecto e cumprindo o decálogo que rixe a orden do Mariscal, acorda nomear Dona de Isabel de Castro a Marisol Moreda Fernández e Caballeiros do Mariscal a José Romero Moreno Conde da Fontao, Alfonso Otero Regal e Carlos Fogueira. A data para o acto de investidura terá lugar o día 18 de agosto do presente ano na Vila de Foz, na gala de celebración anual do 10º aniversario do Día do Mariscal. Homenaxe e reconocimento aos méritos e valores no eido estético, histórico, cultural e empresarial desta terra galega. O Mundo de Galea honrase coa chegada das ilustres persoas nomeadas, desexándoles longa vida e prosperidade. E finaliza a presente parafraseando a cita de Robert Stevenson, que dice: ser o que somos e convertirnos no que somos capaces de ser é a única finalidade da vida. Certifica un servidor, Quique Geada, e o vicepresidente do presidente Juan Puchades. Muchas gracias. Procedemos ao nombramiento de Dona e Caballeiros do Mariscal Pardo de Cerda. Señor presidente, rogamos su presencia para recibir a cada uno de los que van a ser nombrados, nomeados. Pode subir ao estrado ou recibir na porta a Dona. Chamamos a Marisol Moreda para ser investida Dona de Isabel de Castro. Consistirá nos siguientes prolegómenos, nos siguientes comportamentos. Vai a ser investida coa capa, símbolo da orden na que estamos todos inscritos. Despois recibirá a medalla, esta medalla feita por o señor presidente don Juan Puchades, e que sempre o digo en todas as actuacións, ten unha figura preciosa, un cabalo derrotado, vencido, pero con unha forza no interior, Juan, que todavía transmites tú, e que está a muller na porta despedindo o guerrero que vai para loitar nas cruzadas, e vai con unha certa tranquilidade porque sabe que vai cumplir con unha obligación social. Decía pola mañá, era costume daquela. Era unha injusticia, sabémoslo hoxe, podémoslo verdad, pero era costume daquela. Decía o conde que cada un loitaba, que se non estaban en guerra non estaban a gusto, era costume daquela. Por tanto, era costume que como hoxe cando vas a pesca, pois despidas no puerto de Burela de Foz e calquer puerto, o barco que se vai ao mar, que non sabe cando vai volver, pero vai ca esperanza de que vai facer un acto bonito. Iso que representa Marisol, llévala con orgullo, ponle unha pared en tú, encima de la cama, no, que pesa mucho, espada de Damocles sin medalla, no va. Vale. Y luego, pues, además de eso, pues va a dejar constancia de su nombramiento en el libro de personas importantes en el que tienes que firmar. A partir de ahí, el presidente te hará el nombramiento de dama, y llévala con orgullo, de verdad. Ya viste como Isabel era luchadora, a lo mejor la primer feminista en la Edad Media. Es imposible pensarlo, pero la mente a lo mejor iba por encima de los hechos. Venga, vamos a actuar. Pero para eso tengo que decir, porque Marisol, me acaba de continuar, porque Marisol es merecente de este nombramiento. Ya veréis, de pais focenses, el da vila era de Cangas, Marisol Moreda fixo ciencias biolóxicas na Universidade Complutense de Madrid.
Realizou estudos teolóxicos no Instituto Superior dependente da Universidade de Salamanca en Comillas, donde eu estudei. Estudante de Psicología na Universidade Nacional de Educación a Distancia. Directora da revista Mujer y Vida. Directora da revista Actualidad Docente. Escritora con 6 novelas publicadas e artigos de opinión en prensa. Presidenta da Fundación Herederos de la Mar, dende a súa creación. É dona de honra da Real Liga Naval Española. A esta mariñana nuestra ilustre, a Asociación Cultural Mundo de Galea, honrase, Marisol, investiéndote dona de Isabel de Castro. Recibe con orgullo un aplauso.